Pero sí que estos intercambios van a ser importantes por el tema de una nueva constitución para Chile que sea más acorde a los tiempos que están corriendo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta los avances que han existido en la región, por lo menos a nivel normativo, con respecto a las mujeres, respecto a los grupos que se los considera más vulnerables también, ¿no? Transexuales, del colectivo LGBTI y demás, ¿no? Y por supuesto, de los pueblos originarios también. Bueno, yo no sé si habrá alguna presentación o Sí, comenzar. ahora vamos a dar inicio. Yo voy a hacer la presentación porque estábamos esperando estos minutitos de inicio. Entonces, presentamos el segundo ciclo de Diálogos Constituyentes 2, Mujer y Constitución. Estos diálogos están en memoria de nuestros queridos amigos que han partido: Felipe Valenzuela Silva, ingeniero textil y sociólogo, y Gumersindo González Norambuena, académico, investigador y sociólogo, que han sido parte de este equipo de Sociedad y Trabajo y nos han dejado hace muy poquito tiempo. En virtud de eso, con todo nuestro amor, empezamos este diálogo constituyente 2. Dentro de los panelistas tenemos el agrado de estar con Susana Treviño, abogada de Derechos Sociales de Rosario, Argentina, con Erika Díaz, abogada de Derecho Social y profesora de Seguridad Social de Chile, con Claudia Echeverría, socióloga, especialista en género, feminismo y diversidad, también de Chile. Mi nombre es Katia Molina, socióloga en el ámbito del trabajo. Entonces, voy a dar unas palabras en términos de poder hacer un contexto de aquellos elementos que quizás nos sirvan o quizás puedan ser interesantes de ver, debatir, en términos de lo que nos trae como temática. Esta es una invitación a reflexionar sobre la mitad invisible de la historia, que hoy en Chile corresponde a más de 8 millones de mujeres, las innombradas en la Constitución del 80, y por ende no consideradas en virtud de sus derechos. Pero al parecer no basta con hablar de igualdad salarial o violencia contra la mujer, sin considerar el origen de estos. Hoy las mujeres disputamos un espacio para conseguir igualdad en un mundo de opresión y explotación. De esta manera, nos juzgamos por la reproducción de la vida y no del capital, para lograr así una vida dotada de sentido, digna de vivirse. Algunos datos oficiales que pueden alumbrar nuestras consideraciones. Más del 80% de las mujeres en Chile que hoy sale a trabajar asalariadamente, vuelve a cocinar, lavar, cuidar niños, hacer el aseo. El 49% de las mujeres chilenas hoy trabaja remuneradamente, 22 puntos menos que los hombres. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Chile actualmente es de 200.000 pesos, ocupando el 5º lugar en el mundo entre los países con mayor diferencia de sueldos entre géneros, según un informe de la OCDE. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, actualmente las mujeres ganan un 12% menos que los hombres, y el 41% de los hogares chilenos tienen una jefa de hogar. Entonces podemos decir, como se dice ese eslogan, la desigualdad tiene cara de mujer, y la pobreza también. Creemos que es necesario seguir problematizando una serie de conceptos que se han puesto en el debate producto de la lucha de las mujeres y de los feminismos, y que no surgen espontáneamente, sino como producto del sistema que vivimos, como son la desigualdad salarial, la feminización del empleo, la explotación, el acoso laboral y sexual, la desigualdad en el uso del tiempo, la doble jornada, el trabajo doméstico y de cuidado, las cadenas globales del cuidado, la migración femenina, los trabajos informales, la violencia doméstica, el ciberacoso, la violencia psicológica, física, sexual, laboral, simbólica, la violencia. Vamos a tratar de continuar después de este impacto. Bueno, entonces debatir
sobre cómo el sistema capitalista se apropia desigualmente de la división sexual del trabajo y cómo incorpora el trabajo femenino de modo diferenciado, como trabajo precarizado en salario, derechos y condiciones, de cómo las actividades de menor capacitación, más elementales, más rutinarias y basadas en el trabajo intensivo, están destinadas a las mujeres, implica visibilizar lo que está oculto en ese quehacer. De esta forma, y al igual como lo hacen las mujeres en el mundo, reflexionar sobre lo que es negado, encubierto y naturalizado es un desafío, pues muestra que la sociedad está organizada sobre la base de profundas asimetrías de poder, donde las masculinidades siguen siendo las hegemónicas, relaciones patriarcales que se expresan en las instituciones, comunidades y familias, y que enfatizan la distribución diferenciada de tareas entre hombres y mujeres y de dominación que se llama a la transformación. Problematizar el trabajo desde una visión más amplia que solo el asalariado, incorporando tanto el trabajo productivo y reproductivo, dando lugar, entre otras cosas, a la doble explotación y dominación del capital a que nos vemos expuestas. Sabemos que el papel asignado a las mujeres en el capitalismo es la reproducción de estas sociedades a través del trabajo doméstico, caracterizado por ser invisible. Es así como las mujeres llevamos sobre los hombres la extracción de la plusvalía global, que sin él no podría ser posible tal desarrollo. De esta manera, ¿cuáles son los énfasis que se han planteado sobre la sociedad que queremos, considerando la actual división sexual del trabajo, tanto en términos productivos como reproductivos? ¿Cómo se problematiza que la trabajadora asalariada aporte al gran capital el 50% del trabajo excedente no pagado en el secreto del salario, pero también aporta vía transferencia directa por descuento a la AFP, la AFC, la FONASA y SAPRE, al seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, a la usura en las cajas de compensación y además en forma directa a través de los impuestos, el IVA, a las rentas y a las contribuciones, por cada producto que consume ella y su familia, como lo hace también la trabajadora no asalariada, sea informal, a cuenta propia o por trabajo doméstico. Quizás sea el momento de hablar de la deuda transgeneracional del Estado chileno con la explotación que las mujeres a lo largo de la historia, las que contribuyeron a generar la riqueza y sobre todo la concentración del gran capital, y que aún no muestran señales de distribuirse en forma alguna, por cuanto durante los 2 siglos de este Estado patriarcal, las decisiones no fueron tomadas considerando la voz de la mujer trabajadora, y sin caer en esencialismo, probablemente se habría construido un modo distinto, diverso, comunitario, con reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, respetuoso de la madre tierra y de los derechos de toda forma de vida. De esta manera, consideramos que para abrir el debate, habrá que preguntarse si en América Latina, especialmente en Chile, se está discutiendo el contenido esencial de los derechos fundamentales de la mujer, tanto sociales como económicos, como civiles, políticos y culturales consagrados en los pactos de 1966, ratificados por Chile y sus respectivos protocolos, así como el contenido esencial de los derechos fundamentales de la mujer a no ser sujeta de violencia explícita, como lo establece la Convención de Belén du Pará de 1994, ratificado por Chile en 1996, en todos los ámbitos de la vida, el cual contempla medidas para prevenir la violencia, en tanto a la integridad física, psíquica de la mujer y a la no discriminación ahí mencionados. Se discute aquella violencia simbólica, obstétrica, callejera, el ciberacoso, entre muchas otras. No basta que los constituyentes sean en un 50% mujeres para lograr consignar derechos. Una constitución paritaria en su contenido debe consagrar mínimamente la reapropiación de los derechos de la mujer consagrados en los instrumentos normativos internacionales, los que Chile nunca ha cumplido. Esto se logra con mujeres que tengan clara la complejidad invisible y la interrelación entre clase, género, etnia, raza, etc. Para empezar, los derechos de la mujer se podrían ver como principio o como regla. Dejamos la palabra a Susana Treviño, desde Argentina, para que nos pueda hacer una reflexión en este debate que queremos hacer tan importante de esta parte invisible de nuestra sociedad. Le damos la palabra a Susana. Bueno, en principio, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que fue aceptada de inmediato y con mucho agrado.
considero que esta intromisión, este hackeo que tuvimos que padecer hace unos minutos, habla por sí solo, es una muestra, una muy clara muestra de que aún en este avanzado siglo XXI, las mujeres que luchamos por nuestros derechos y luchamos en serio y con fundamentos, molestan. Es tremendo decirlo, porque quizás muchas personas consideran que esto es exagerado. No, en modo alguno es exagerado. Porque si una conversación, un diálogo, como estamos teniendo en este momento y vamos a tener en esta tarde, produce tanta bronca, como decimos en Argentina, tanta violencia, ¿qué podemos decir de quienes la padecemos diariamente en cualquiera de los lugares en los cuales trabajamos, nos manifestamos, nos expresamos, vivimos? Yo estoy convencida que todas las que estamos presentes, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que padecer momentos o situaciones o actos de discriminación, de violencia, de acoso, de humillación, de maltrato. Y eso nos va marcando. Nos hace más fuertes o más débiles, por lo general más fuertes. Ustedes dijeron muy bien que Chile está buscando o está intentando reformar la Constitución, y evidentemente esto también molesta a algunos sectores que son reaccionarios por donde se los mire. Inclusive tuvimos que ver imágenes del genocida Pinochet, las vimos, y por lo tanto estos grupos siguen estando vigentes. Quizás un poco aletargados, pero florecen. Florecen como flores del mal, por supuesto, ¿no? Bueno. En Argentina también estamos padeciendo momentos difíciles, y en general en casi toda Latinoamérica se están padeciendo momentos difíciles. Y con respecto a esta cruel pandemia del COVID-19, considero, y no creo equivocarme, y los datos, tanto a nivel nacional de Argentina como internacional, lo muestran, que las mujeres los padecemos más fuertemente. Los padecemos en los actos de violencia, que cada vez son mayores, la violencia de género, los feminicidios o femicidios, como se lo quiera denominar, tremendos que se han incrementado enormemente en Argentina en los últimos meses, en pandemia, muchísimo más. Todos los días aparece una mujer muerta o maltratada o desaparecida, como en el caso ahora de una niña muy pequeña que no se sabe si se la va a encontrar viva o muerta, Araceli, y probablemente sea objeto de trata y tráfico de personas. Desde el punto de vista normativo, Argentina tiene una conformación muy buena y bastante pionera en Latinoamérica, acorde con compromisos internacionales que celebró con distintas organizaciones en las cuales participa, ya sea con Naciones Unidas, con la OEA, con OIT, con UNIFEM, por supuesto, es decir, un apéndice, para decirle, pero de suma importancia, de ONU, y también con UNESCO, ¿no? Ahora, la normativa es muy buena. La parte constitucional, inclusive la reforma ya lejana, constitucional, de la Constitución de la Nación Argentina, ¿no? A nivel nacional, porque Argentina tiene la Constitución y la normativa nacional, y a su vez cada provincia tiene constituciones provinciales y
normativas provinciales que no tienen que ser discordantes con la Constitución a nivel nacional. La reforma de 1994, lejana pero de mucha importancia, incorpora toda una normativa internacional que tiene jerarquía constitucional e inclusive supralegal, es decir, que está por encima de la normativa interna argentina. Y allí, a través de la norma del artículo 75, inciso 22, ingresan en la legislación interna argentina numerosos tratados de suma importancia, como ser 11 tratados, pactos, convenios, convenciones internacionales, y que las voy a leer rápidamente, como ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que serían de los sujetos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, bueno, las formas, todas, la eliminación de formas de discriminación contra la mujer. Allí también ingresa, por supuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a su vez la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Así que todos estos son numerosos subtemas después que se deberían ir tratando. Con independencia de esta normativa, tenemos una realidad que indudablemente sigue siendo muy desfavorable para la mujer. La mujer está ocupando espacios, pero en ciertos lugares se le está siendo muy negado esos espacios o le cuesta mucho. Por ejemplo, en el aspecto político sí tenemos paridad de género. En el ámbito sindical es mucho más difícil porque es muy machista todavía en Argentina todo lo relacionado con los aspectos sindicales. Sin ir más lejos, hace ya muchos años en la CGT existió, era tripartita, una representante femenina y realmente la duración del mandato ni la pudo culminar porque, bueno, no fue, era un triunvirato, ¿no? 2 hombres y una mujer, pero ninguna mujer está ocupando a nivel sindical cargos en las centrales sindicales de principal importancia. Eso también es un dato, porque hay como una especie de sumisión, entre comillas, de trabajadores y trabajadoras en los niveles más altos con respecto a no empoderar a las mujeres. Así que sigue existiendo el ya tristemente famoso techo de cristal de los años 70, ¿no? Por otro lado, en el teletrabajo, considero que la mujer se ve muy desfavorecida porque en la mayoría de los casos la remuneración no es igual a la del hombre, en absoluto, y las tareas domésticas y las tareas de cuidado, que ahora se están revalorizando mucho más en periodos de pandemia, siguen casi como una lógica común, como una ley de gravedad, como la manzana de Newton a cargo de las mujeres. Y esto como las mujeres no se van a ocupar de la casa. Y esto sigue existiendo. Esto sigue existiendo. Agudizado por la pandemia. Por otro lado, la tecnología tampoco ayuda. El tema del cuidado de niños y de niñas, que también son tareas que corresponden a las mujeres. Y bueno, así podríamos seguir hablando mucho más. No obstante, los avances normativos han sido importantes y la lucha de las mujeres desde ya. Es decir, esto ha sido desde comienzos, las mujeres en Argentina y en general en el mundo han avanzado mucho, con mucho esfuerzo, con mucha violencia, no los movimientos feministas, que por esencia son pacifistas,
pero violencia por parte de quienes rechazan esos derechos de las mujeres, ¿no? Y esto ha sido casi un lugar común en todos los países del mundo y por supuesto incluidos Chile, Argentina y todos los países de Latinoamérica. Torturadas, masacradas y demás. De hecho, tenemos también el Día Internacional de la No Violencia, recordando el cruel asesinato de las hermanas Mirabal con el dictador Trujillo. Y sigue siendo de una vigencia enorme, aunque fue de la década de los 60, pero es una actualidad enorme, que no debería tenerlo, pero la sigue teniendo y cada vez con más fuerza. ¿Mm? En Argentina, en el año 2009, se sancionó y promulgó la Ley Integral de Protección de la Mujer 26.485, que es una ley muy amplia y que contempla diversos aspectos referidos a la violencia contra la mujer, simbólica, psicológica, sexual, física, laboral, por supuesto, y en pandemia, a través de un DNU, es decir, un decreto de necesidad y urgencia, del 2020, todavía nosotros estamos en un periodo, en este momento, del DISPO, del distanciamiento social, ¿no? Estuvimos con el ASPO, es el aislamiento social, y ahora se está en un periodo de aparentemente una segunda ola del COVID, con una situación económica muy difícil, producto también de esta pandemia, y aumentos desmedidos por parte de personas que quieren lucrar con la pandemia, ¿no? Y esto va en detrimento de las familias y, por supuesto, de mujeres que muchas de ellas son cabeza de familia también, madres solteras, cabezas de familia y demás, que son sumamente discriminadas. Por otro lado, como dije, esta ley fue con una modificación que incluye el acoso callejero, que está también muy, no puedo decir en boga, pero en mi caso siempre lo he tomado como algo que es de mucha importancia, porque no tenemos que tomar como algo común que a una mujer se le silbe, se le diga cómo tenés la pollera, y bueno, una serie de barbaridades que se escuchan por la calle y que resultan molestas, ¿no? Entonces esto se lo considera un delito también. Por otro lado, tenemos ya desde hace mucho tiempo una ley de contrato de trabajo, esto relacionado con la mujer trabajadora, que fue modificada y bastante acotada en el año 1976, es decir, en la época de la dictadura militar, que todavía con modificaciones sigue vigente, en donde se contemplan los derechos de la maternidad, de la mujer embarazada, que sigue siendo discriminada también. Muchas mujeres son despedidas por su condición de embarazadas, ¿no? En muchos trabajos, sobre todo sector gastronómico, sector servicios, comercio. Inclusive leí en estos días un fallo muy importante relacionado con la mujer embarazada, que me retrotrajo casi a los comienzos de cuando empecé a litigar, que se ganaron varios casos respecto a la discriminación de la mujer embarazada y al periodo posparto. Y que en ese aspecto hay una regresión por parte de las patronales, ¿no? Se invocando la pandemia. El canto de sirena viene, invoco la pandemia, no hay dinero, despido. No obstante, existir prórrogas de DNUs desde el primero, el 326, exactamente del 20 de marzo del 2020, en el cual se prohíbe el despido de trabajadores y de trabajadoras por cuestiones relacionadas justamente por fuerza mayor, despido y suspensiones. La cantidad de amparos que se han tenido que presentar ante la justicia provincial y justicia nacional, federal, digamos, es enorme, sobre todo en sector gastronómico, sector
en todos los sectores de la producción. Comercio, bueno, tema call centers, por supuesto, el trabajo a destajo, pero bueno, esa es otra cuestión también. Por otro lado, hay que destacar que en Argentina, y con mucho esfuerzo, y todavía con mucha presión, se logró aprobar y promulgar, después de dilaciones netamente políticas, y producto de un muy fuerte lobby de la Iglesia Católica, de sectores muy relacionados con la Iglesia Católica y de pastores y del culto evangelista, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y esto fue en diciembre del 2020. De hecho, existe una fuerte presión, se han presentado amparos en distintas provincias, en La Pampa, en Misiones, solicitando la inconstitucionalidad de esta ley, invocando el derecho a las 2 vidas, que se estaba matando a una persona que era ya una persona, ¿no? De mi parte, no lo considero así. He sido también, no con esa magnitud, víctima de estos movimientos absolutamente retrógrados, y de mucha violencia y de mucho poder, Opus Dei y demás. Porque tengo un programa de radio, Abrir los Ojos, y lo tenía en una FM, y bueno, invocando temas de programación que no existen en la realidad, quedé sin programa y ahora estoy en otra FM. Es decir, que también existen sectores que no les gusta escuchar voces que estén a favor de los derechos de las mujeres y también del colectivo LGBTI, que también está sufriendo actos de violencia enormes, maltrato, discriminación. Se ha logrado en ese aspecto el cupo laboral trans, para darle un calificativo más breve, de un 1%, pero en el empleo público, todavía en el empleo privado no. Y el grado de precarización, de maltrato, de violencia, de muertes, de asesinatos, es enorme el que existe en Argentina y en general en todos los países de la región. Y por supuesto, de discriminación, de maltrato. Bueno, ustedes me dicen cuándo se puede ir terminando. Yo no quiero ir acaparando la atención, ni mucho menos. Esto sería un pantallazo, nada más. Sí, estimo que hay una enorme brecha entre la normativa vigente y la realidad existente en Argentina, y en general en los países de la región, pero en Argentina. Y esto se hizo mucho más visible durante la pandemia. El encierro forzado activó enormemente la violencia doméstica, los femicidios, violencia laboral, maltratos, humillaciones. ¿Qué va a pasar en el periodo post-pandemia? Yo no creo que, no quiero ser tremendista, apocalíptica, pero no veo un panorama muy favorecedor. Considero que la lucha va a tener que continuar y prácticamente con más fuerzas, por parte de las mujeres y por parte de estos grupos de personas a quienes todavía algunas bestias con apariencia de humanos, como los que tuvimos que soportar en el inicio de este encuentro, les molestan enormemente y ni quieren escuchar las voces. Si personas así no quieren escuchar voces, ¿cómo no van a asesinar, maltratar, castrar? Porque somos enemigos naturales y por esencia son violentos. Me remito a ese acto porque fue
Lo más simbólico, lo más directo, podríamos haber hablado durante horas, pero esos brutos, impropios de este siglo XXI, nos obligan a seguir con más fuerzas que nunca a luchar por una sociedad más igualitaria, mejor, y el camino va a ser muy largo, pero tenemos que seguirlo paso a paso, ya sea mediante la lucha en las calles y, por supuesto, la lucha en tribunales, quienes litigamos, y la lucha a nivel académico, porque esa es la forma, por lo menos a mi entender. Les dejo la palabra a las demás compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por tus palabras y tu reflexión. Yo creo que nos van sirviendo también para entender cómo en América Latina, en Chile, en Argentina, las luchas de las mujeres son similares en relación a todos los desafíos que tenemos para lograr más derechos, mayor igualdad, etc. Ahora queremos darle la palabra a Erika Díaz. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola a todas y a todos, por si hay algún varón escuchando. Sí, bueno, queremos darte la palabra a ti, bueno, para que hagamos una reflexión sobre uno de los temas que tú has como explorado bastante dentro de tu investigación, la academia, etcétera, que está relacionado con uno de los derechos básicos, ¿cierto?, en términos de seguridad social en particular. Bueno, te damos la palabra, la bienvenida. Gracias, Katia. En realidad, lo que se me pidió y el momento también lo exige, es que voy a vincular algunos aspectos específicos de las mujeres con lo que debiera ser la nueva Constitución y algunos problemas que tiene la actual, la que tenemos vigente. Entonces, y bueno, complementar tu muy buena introducción, Katia, porque en realidad ahí dijiste varias cosas que yo no voy a repetir, ya están dichas. En primer lugar, decir, para quienes no conocen tanto la historia de nuestra Constitución, es que nos rige desde el año 1980 una Constitución que es ilegítima de origen, nació en dictadura, en una elección absolutamente fraudulenta, hoy día lo podemos decir con toda claridad, y donde además, piensen ustedes que está hecha en un ámbito machista, pero además en una sociedad hiperpatriarcal, regida además por uniformes. ¿Ah? Si bien fue un gobierno cívico-militar, hay una predominancia completa de un tipo de mirada absolutamente patriarcal y machista en todo, aunque lo disimulen eventualmente en algún artículo. Y entonces uno tiene que mirar como el contexto total. La palabra mujer se nombra una vez, se nombra al menos una vez, porque el año 80 pusieron en la Constitución, dentro de las comillas garantías constitucionales, dentro de los derechos fundamentales, pusieron el derecho a la igualdad. Y en la igualdad pusieron igualdad entre hombre y mujer. Punto. En el artículo siguiente a esa garantía constitucional, que está en nuestro artículo, están todas en nuestro artículo 19 de la Constitución, en el artículo siguiente, en el artículo 20, efectivamente consagran el recurso de protección, que es el recurso constitucional que permite reclamar esos derechos. Pero tenemos una poesía, una declaración de principios dentro de esa Constitución en muchos ámbitos que se choca contra paredes de realidad diferente, en la legislación, en las prácticas, en las estructuras, en las interpretaciones judiciales, etc. Por lo tanto, hay muchas normas que nosotros pudiéramos hacer valer. Las principales afectadas, ya se ha dicho, las principales afectadas
Con la falta del respeto en los derechos humanos, individuales y sociales, terminamos siendo las mujeres. En el derecho al trabajo, de hecho, no está consagrado en nuestra Constitución el derecho al trabajo, sino que a la elección del trabajo, y porque está marcada, sobre todo transversalmente, como principio, algo que es fundamental. El comercio y el mercado manda. Eso es actualmente en la Constitución, que es algo que queremos mandar, un sistema neoliberal a ultranza y el Estado con un rol subsidiario, donde, para decirlo en simple, yo lo digo, el Estado solo puede hacer aquello que a los privados no les conviene hacer, económicamente no les conviene hacer. Y ese principio, que no está escrito en la Constitución, pero que existe con demasiada fuerza, a través de que todo se comercializa, todos los derechos se comercializan, pongo como ejemplo esto. No está el derecho al trabajo, sino que a la elección. Porque cada vez que la Constitución pone derecho a elegir, como elegir las madres y padres que puedan elegir el colegio donde ponen e ingresan a sus hijos a estudiar, todo eso es una trampa que en realidad solo nos lleva al individualismo y marca más aún este sistema neoliberal. El derecho a la seguridad social. Sabemos que en materia de seguridad social, tanto en previsión social, a través de las administradoras de fondos de pensiones, donde las mujeres tienen una mucho menor densidad. Bueno, ya tenemos que decir que ese no es seguridad social. La administradora de fondos de pensiones y capitalización individual no es seguridad social, digámoslo. Pero además, dentro de ese esquema, que es como una libreta de ahorros, donde las personas se supone que deberíamos estar pendientes de cuánta es la rentabilidad, etcétera, algo que no implica ninguna certeza jurídica para el momento en que se llegue al estado de necesidad de jubilarse, por ejemplo, o pensionarse por invalidez. Estas administradoras de fondos de pensiones, además, en su régimen, perjudican tremendamente a la mujer, así como está incluso considerado, ya que la densidad de cotizaciones es mucho menor en mujeres que en hombres, por la maternidad, por el cuidado de hijos o hijas, por el cuidado de adultos mayores, por muchas labores domésticas que se han impuesto socialmente y que todavía no salen de la mente de muchas personas, hombres y mujeres en nuestro país. Deberes de cuidado que tenemos y que no son valorados y son invisibilizados y que además aportan al PIB del país, aportan a la economía del país, y no solo a la economía del país, sino que a la economía de los dueños de este país. Aportan directamente. ¿Por qué? Porque mujeres que trabajan en su casa facilitan al hombre que sale a trabajar, a producir con más tiempo, más dedicación, menos cansado. Entonces, eso pensando en mujeres que están solo dueñas de casa. Está también el hecho del uniparentalismo masivo en esta sociedad, que también lleva a que la mujer cumpla todos los roles que deben cumplirse y además de trabajar para el sustento de su familia. Entonces, esa realidad que ya un poco les puso Katia, nos hace decir que nos afectamos por el derecho a la salud. Tenemos las instituciones de salud previsional y SAPRE privadas, que ganan demasiado en este periodo de pandemia, más aún porque hemos evitado como sociedad ir a cuestiones que no son urgentes, que no son atendidas por la salud pública, como la vacunación, los exámenes de PCR o las atenciones médicas que deberíamos habernos practicado en este periodo, pero que las tenemos suspendidas por temor al contagio. Entonces ocurre que se les tiene que estar pidiendo por favor actualmente a la ISAPRE que suspendan por favor las alzas de los planes que hacen anualmente, porque la situación económica de las personas en general es grave. Bueno, ese es un porcentaje menor de personas que están afiliadas a la ISAPRE. La mayor cantidad está afiliada al Fondo Nacional de Salud, Sistema Público de Seguridad Social en Salud,
pero que también se ve con una carga tremenda porque tiene que cubrir, principalmente en regiones, fuera de la capital, digamos, tiene que cubrir la red pública todas las necesidades. Los privados, cuando no les conviene tener clínicas privadas, no las tiene. Por lo tanto, las ISAPRE en provincia, acordémonos, en realidad recurre también al sistema de la red pública. Y ahí las mujeres nuevamente están en desmedro, tienen más dificultades y más problemas de salud asociados e incluso a la condición de maternidad que continúa, por supuesto, incluso en periodos de pandemia, como es natural. El derecho a la vivienda digna. Si la mujer además se preocupa de los cuidados de la familia, si se preocupa, claro, de adultos, de menores, de maridos, de parejas, etc., y además solidariza en las ollas comunes en periodos de pandemia, por ejemplo, o de pobreza, solidariza con otras mujeres, he ahí una carga tremenda en la cual, por supuesto, en este periodo también tiene mucha más facilidad para contagiarse, y al no tener vivienda digna, el hacinamiento en el que se vive ha puesto en evidencia al frente de nuestros ojos el que no se pueden adoptar medidas uniformes para una sociedad tan diferenciada, tan injusta, tanta asimetría de recursos entre unos pocos y unos muchos. Entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? Llevamos la mirada, como hizo Susana hace un rato, a las normas internacionales que deberían regirnos de manera imperativa. Pero las de derechos humanos me estoy refiriendo. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? El Tribunal Constitucional, que ha llegado a ser como una cámara, una tercera cámara, porque sanciona previo a dictarse una ley, post dictada una ley, para casos concretos, para casos masivos, y en general tiene demasiadas atribuciones, y una forma de nombramiento también muy injusta y muy amarrada al sistema, y es algo que también queremos cambiar en la nueva Constitución, ha dicho que los tratados internacionales de derechos humanos tienen, si bien tienen un valor supralegal, es infraconstitucional, o sea, está en un lugar entre constitución y ley. Por lo tanto, están los tratados internacionales de derechos humanos escritos con la mano, borrados con el codo, como decimos, porque tenemos que ceñirnos a lo que dice la Constitución y hasta dónde garantiza esos derechos. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que si nosotros defendemos ahora en la nueva Constitución un rol supraconstitucional de tratados internacionales de derechos humanos individuales y sociales para que quede de manera explícita en el texto constitucional, podríamos recurrir a aquello sin necesidad de tantas normas de detalle, sino que preocuparnos que se dicten leyes que se cumplan. Pero también tenemos que decir, y sobre todo para las personas que son del extranjero, que ha habido un logro importante para la elaboración de esta convención constitucional, si bien se sabe que está llena de trampas. El logro importante es un paso en el que no se va a volver atrás porque se consiguió paridad en el resultado de la elección de convencionales constituyentes, que va a ser el órgano compuesto por 155 miembros, van a haber miembros y miembras, y tiene que ser paritaria. El resultado, no solamente el número de candidatas que vayan, sino que también el resultado. Eso es algo que es parte de nuestra esperanza por una mirada que sabemos que va a ser constructiva hacia una sociedad que proteja la naturaleza, que proteja el medio ambiente, proteja a las personas y a los seres vivientes y permita
consagrar derechos, porque las mujeres hemos vivido en carne propia toda esa falta de derechos y sobre todo de la garantía de esos derechos, que no solamente significa judicializarlo, sino también, según mi opinión, poner los tratados internacionales que ya existen en un rol, en una jerarquía supraconstitucional. Tenemos también que se ha ganado, después de un primer acuerdo, se ganó esto de la paridad para la elección que tenemos 10 y 11 de abril próximo. Pero además se ganaron escaños para pueblos originarios, donde también podemos cifrar esperanza de alguna mirada distinta a la que nos ha regido en este sistema neoliberal a ultranza, que le da lo mismo las culturas diferentes que existan dentro de nuestro largo país. Entonces, cuando vemos que estamos tan afectados y miramos las luchas de huelgas feministas, huelgas por ni una menos, huelgas por derechos laborales, etcétera, donde vale mucho la pena reconocer que sobre todo en el ámbito privado hay una gran distancia remuneracional, y no solo remuneracional, como dijo Katia, sino que además en la colocación de los puestos de responsabilidad, sobre todo en el ámbito privado, ¿ya? Es una realidad donde se eligen a personas así como mujeres para mostrar que sí, que están buscando una cierta igualdad, pero la verdad que no lo es. En los trabajos formales tenemos menos remuneración. En los trabajos informales, mayor inseguridad, mayores riesgos. No tenemos seguridad social que cubra a las mujeres que están en trabajo informal. Tienen que específicamente solo aquellas que tienen contratos civiles de prestación de servicios, generalmente en el ámbito profesional, están cotizando para la seguridad social. Pero la desgracia es que la gran parte de la seguridad social, la previsión social, la parte de las pensiones, ya sabemos lo que dije. O sea, es privada y es injusta. Injusta y no es seguridad social. Yo decía que el trabajo doméstico en realidad era un trabajo regalado al sistema económico neoliberal. Y luego decir que cuando hay algún derecho consagrado en ley, como ha sido la posibilidad de que el hombre use el postnatal, parte del postnatal, para que la mujer pueda volver al trabajo, ahí de nuevo se ve qué ocurre. Hay un mínimo porcentaje que lo utiliza. Eso tiene que ver con algo que está metido todavía en una cuestión de carácter cultural, social, que es anticultura, pero está en la sociedad, y además porque se demuestra que generalmente el hombre en una pareja es el que tiene más alta remuneración, entonces no quiere la mujer estar en ese momento entregar menos recursos a la familia, porque en el periodo postnatal igualmente no se paga todo lo que se recibe como remuneración, todos los conceptos de una remuneración. Entonces en la práctica todavía no se hace carne como un derecho igualitario. Tenemos que en el rol de dueña de casa prácticamente no existe un reconocimiento, existe una invisibilización total, y debemos sí decir que desde el año 2008 existe una norma para mujeres que puedan pensionarse con pensión básica solidaria, aunque durante su trayecto de vida no hayan tenido cotizaciones realizadas. Sin embargo, esa situación muchas veces a la mujer le conviene menos que ser, comillas, carga de un marido, ser causante de asignación familiar, porque en general puede estar en una situación de derechos menor en cuanto al uso del sistema público de salud, del sistema de salud, ¿ya? Pero eso sería más largo de comentar. Pero existe, yo digo que lo que se hizo el año 2008 con esta pensión solidaria, que es muy baja, no alcanza los $200, esta pensión básica solidaria
si bien de alguna manera permite entender que hay mujeres mayores que nunca pudieron tener previsión social por trabajar en la casa y haber aportado a la economía igualmente, tenemos que decir que es un monto tan mínimo que tampoco resulta una solución. Y que vino a suplir, esta es una opinión mía, vino a suplir, a hacer un subsidio cruzado a la ineficiencia de las administradoras de fondos de pensiones, porque aquellas mujeres que se quedaban por tener demasiados vacíos en su previsión social, se quedaban sin pensión a los pocos años. Entonces esto vino a suplir y a disimular el otro problema. Bueno, yo les decía que en la Constitución Política está consagrado el derecho de la igualdad entre hombres y mujeres, pero la verdad es que en la práctica esto no existe, y por lo tanto mi propuesta sería centrarnos y defender la supraconstitucionalidad de tratados de derechos humanos, entre ellos principalmente los derivados de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 79. Una cosa extraña que ocurrió que el año 89, cuando ya Pinochet sabía que debía salir de su dictadura, por lo menos de su cara en la dictadura, porque estuvo como senador designado después, el año 89 aprobó esta convención. Y es interesante ver sus considerandos y ver su articulado, porque en realidad remite a otras, a la Declaración de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y también yo diría que debemos realzar algo que dice esta convención: el deber de los Estados parte de asegurar por ley u otros modos apropiados el principio de igualdad del hombre y la mujer a través de la realización práctica de ese principio. Luego se habla, en la misma convención, se habla de la elección de una comisión que debe estar fiscalizando que esto ocurra. Entonces, tiempo de relevar aquello, pienso yo, y dice en el artículo primero, letra F, que debe adoptarse todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar, derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Y hay algo que es muy interesante, porque tiene que ver con la paridad que hemos exigido para el resultado de la Convención Constitucional. Y es que dice que solamente cuando se llegue a la igualdad de trato entre hombre y mujer y a la igualdad de oportunidad y de acceso a los derechos, solo en ese momento no habrá o será considerado ilegítima todas las medidas que antes se deben adoptar para igualar la situación. O sea, lo que nosotros llamamos la discriminación positiva está expresamente permitida mientras dure cualquier trato desigual para las mujeres. Entonces, con eso me quiero quedar, porque seguro que me pasé de los 15 minutos que me habían dado. Más o menos ajustada. Muchas gracias, Erika, por tu reflexión. Yo creo que son elementos que sirven para considerarlo. Antes de pasar a dar la palabra a Claudia, quiero mandarle un saludo a todos los funcionarios de la salud, que como ustedes han recordado, tanto Susana como tú, Erika, el tema de lo que ha significado también vivir durante todo este periodo, ¿cierto?, de la pandemia, y el papel que han jugado las trabajadoras de la salud en este momento. Entonces, mandarle un saludo desde acá, tanto en la salud pública como privada, donde las mujeres, un trabajo feminizado principalmente, ¿cierto?, las TENS, la enfermera, trabajo feminizado,
y que también con un desafío propio en términos también de la desigualdad salarial y de la precarización de la vida, y hoy día expuesta a la vida también en esta pandemia. Te damos las gracias, Erika, y queremos darle la palabra a Claudia para que podamos hacer una reflexión también desde una mirada también quizás más sociológica ahora. Claudia. Gracias, Katia. Bueno, también saludar que estas actividades tienen como referente también parte de un homenaje a nuestros queridos compañeros que no están físicamente, pero que su legado sigue presente en cada uno de nosotros, tanto Felipe como Chindo. Así que me sumo a esas palabras. Yo quería partir con dos ideas que creo que intentan ser sociológicas. Primero, que las acciones afirmativas en donde se enmarca el tema de la paridad, sin duda que son un avance importante al interior de la sociedad. Sin embargo, yo quiero también sostener que es importante quiénes son las mujeres que llegan, ¿no?, a la Constitución, al Parlamento, a cualquier espacio. Es decir, desde mi punto de vista, desde mi lugar, ¿no? No me parece que es lo mismo que llegue una mujer, voy a ponerlo así, ¿no? Una mujer de derecha a una mujer pobladora, a una mujer de izquierda. Para mí no es lo mismo y por eso el concepto de paridad, bien, pero me parece que no es suficiente. Y quiero agregar ¿y por qué no es suficiente? Quiero agregar una frase que a mí me gusta mucho, que es de tres autoras muy importantes, Arruza, Bhattacharya y Fraser, que dice: no tenemos ningún interés en romper techos de cristal y dejar que la gran mayoría limpie los vidrios rotos. Me parece que eso de alguna manera nos invita, ¿cierto?, a siempre estar dándole una vuelta cuando hablamos de acciones afirmativas, que en sí mismas no constituyen necesariamente un avance hacia la despatriarcalización, ¿ya? Dicho eso, quiero señalar que me voy a parar desde un lugar de una afirmación que la vida material de una sociedad no puede estar ausente de los debates en una constitución y en lo que se plasma en ella. Aunque el trabajo no remunerado ha sido invisibilizado, como ya las compañeras lo han sostenido, ¿cierto?, peleamos por su reconocimiento en las cuentas nacionales y como parte fundamental de la sostenibilidad de la vida. Ya desde los años 90 la economía feminista comienza a explicitar que el sistema capitalista tiene en la base de su proceso de acumulación el trabajo reproductivo e invisible de las mujeres. Es decir, el capitalismo no solo está sobre los hombros de los trabajadores o las trabajadoras, sino que sobre el trabajo invisible de las mujeres que hacen trabajo de cuidado no remunerado. Por lo tanto, en las antípodas de la economía, sosteniendo la vida, permitiendo la acumulación del capital, se encuentra el trabajo reproductivo no remunerado que realizan casi exclusivamente las mujeres, ¿no? Y el trabajo remunerado, que es central para la economía y la sociedad capitalista, puede ser entendido, como dice Silvia Federici, como un inmenso circuito de plantaciones domésticas y de cadenas de montaje en las que la producción de los trabajadores y trabajadoras se articula sobre una base cotidiana y generacional. Cierro comillas, una economía capitalista que se apoya en una ingente cantidad de trabajo doméstico no remunerado, efectuado en la reproducción de la fuerza de trabajo, como en la devaluación que estas actividades reproductivas deben sufrir para rebajar el costo de ellas. Es decir, además, socialmente son mal vistas, son mal miradas y por eso se vuelven invisibles, pero además es necesario sentirlas que tienen un valor intercambiable bajo, ¿no? Para que así efectivamente no aparezca esta pornografía, ¿no?, en donde las mujeres hacemos trabajo gratis, también impactando el capital que acumulan los capitalistas, ¿no?
la tendencia entonces es registrar como trabajo de mujeres solo lo que cursa como trabajo asalariado, ¿no? Es decir, todas las encuestas, ¿no? Preguntan si usted trabajó al menos 1 hora la semana pasada, y todas las mujeres entienden que a lo que se refieren es al trabajo asalariado, ¿no? En los censos, y por lo tanto este trabajo que es fundamental, no es una cuestión anexa, sino que es una cuestión fundamental, termina siendo invisibilizado desde nosotras mismas, desde los organismos que desarrollan estadística, y queda ausente, por lo tanto, en las cuentas públicas, ¿no? El Producto Interno Bruto no registra ese aporte importante que desarrollan las mujeres a la reproducción, no solo de la vida, digamos, sino que la vida en su conjunto, ¿no? Lo productivo y lo reproductivo. Y entonces, a este registro, ¿cierto?, del trabajo de la dueña de casa que nos ha asalariado, le subyace una definición de trabajo que solo considera como tal el que implica la venta de la fuerza de trabajo por un salario, ¿cierto? Ese es el único que se consigna. Sin embargo, como señalara el propio Marx, el proceso de trabajo es una actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, la asimilación de las materias naturales al servicio de las necesidades humanas, la condición general del intercambio de materias entre naturaleza y ser humano. ¿Quién podría negar que eso es lo que ocurre efectivamente en el espacio del trabajo no remunerado? Desde ahí entonces lo que ocurre en el espacio doméstico, el que cotidianamente realizan las mujeres, se invisibiliza. El trabajo doméstico remunerado, aporte fundamental a la economía de las sociedades, es realizada de manera no remunerada por las mujeres, y como señala Silvia Federici, abro comillas, es un trabajo que se hace por amor, ¿cierto? Pero que nos habla finalmente de que el capitalismo ha tenido éxito al esconder nuestro trabajo. Ha creado una verdadera obra maestra a nuestras expensas. La explotación, lejos de ser concebida como tal, se transforma en un acto de amor, ¿no? Por lo tanto, me parece que una nueva... Por eso yo tengo poca esperanza en este proceso. Porque a mí me parece que los elementos fundamentales a partir de este énfasis que yo he puesto, debería efectivamente ser una constitución que sea antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista, ¿no? Porque esta alianza perversa entre el capitalismo y el patriarcado tiene consecuencias muy importantes sobre la vida física, emocional de los seres humanos y por sobre todo de las mujeres. Eso es lo que... yo fui precisa en los tiempos, ¿no? Parece. Soy obediente, yo soy ahí. Así que espero que este enfoque, digamos, que veo que es complementario con lo que plantearon las compañeras, pero que intenta poner algunos énfasis distintos también desde la postura que cada una tiene en términos ideológicos, ¿no? Y profesionales. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, nosotros no somos neutrales en nuestras apreciaciones. Nos paramos y nos situamos y desde ahí observamos y tratamos de hacer visible o buscar, indagar en esos espacios, en esos intersticios donde la mujer sigue estando oculta. En esos lugares, como la cocina, el lavado, el planchado, que pareciera que no tiene ningún impacto, pero al final crea nuestra propia subjetividad como mujeres y construye además colectivos donde la desigualdad pareciera que es natural. Te damos las gracias por tu reflexión. Me gustaría invitar a las palabras finales de cada una de ustedes, ¿qué podemos decir a partir de habernos escuchado de alguna manera? Susana, partimos por ti como para las palabras finales de este espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias por la deferencia, de ya que coincido
en la mayoría de los aspectos en los cuales hicieron hincapié las compañeras, que no fue casual, indudablemente, y que son los mismos problemas que existen en Argentina y en general en Latinoamérica. Por otro lado, este enfoque absolutamente privatizado de la seguridad social es lo más nefasto que puede suceder, a mi entender, y que por otro lado tenemos el calco en Argentina a través de las superintendencias de riesgos del trabajo, porque ya el mismo nombre lo está diciendo, ¿no? Y acá se deja de lado a los seres humanos, hombres o mujeres, y se habla de riesgo. ¿Eh? Es decir, siniestro número tal. No es accidente, no es enfermedad profesional, no es enfermedad producto y por el trabajo, sino que es un riesgo. Riesgo número 20.580, para dar un calificativo. Ya ahí está la cosificación del tema. Y que por otro lado son empresas mercantilistas. Entonces, y que se han mantenido, porque esto lo tenemos a través, no voy a entrar en detalles, de un acuerdo marco copiado del modelo chileno, pinochetista, y que todavía sobrevive, subsiste y, como bien dijo Erika, ha logrado enormes ganancias y las sigue logrando producto de la pandemia del COVID-19. No obstante que se las debe considerar como enfermedad profesional en Argentina, todo lo relacionado con el COVID, pero sistemáticamente las ART, las administradoras de riesgos del trabajo, como inclusive las obras sociales, es decir, las que se encargan de, digamos, manejar los fondos sindicales para la salud de trabajadores y trabajadoras, en este caso también niegan bastante o lo cumplimentan meses después con una desvalorización monetaria muy grande como la que desafortunadamente está ocurriendo en Argentina. Por otro lado, coincido también con lo que dijo Claudia referido a estas diferencias enormes que existen en la realidad, las tareas de amor, de protección, las tareas de un enorme amor que agotan enormemente a las mujeres y que no son de amor, son tareas remuneradas. Y esto me remonta, y ya termino, a los comienzos de la profesión, cuando, por ejemplo, en una audiencia le decíamos, en el caso de una audiencia testimonial, una persona, una mujer, joven, mediana edad, ¿qué tareas realiza? Mis labores. Yo jamás coloqué mis labores. ¿Mis labores cuáles son mis labores? No hay mis labores. Son las tareas domésticas que deben ser remuneradas, compensadas, porque no son tareas de amor. Son tareas rentables y que insumen mucho trabajo. Por lo tanto, creo, por otro lado, el tema de la jurisprudencia que resaltó Erika, que me parece desastrosa, porque no dar prioridad y prevalencia a compromisos internacionales realmente prevalecen por encima de la normativa interna, porque realmente son compromisos, reitero, internacionales plasmados en pactos, convenios, tratados y demás. En mayor o menor medida en Argentina con avances más grandes, eso no lo puedo negar, pero hay un retroceso bastante grande en la jurisprudencia. No quiero robar más tiempo, considero que sí a la reforma de la Constitución en Chile, reitero y ratifico en términos más jurídicos que va a ser un camino largo, pero que merece ser andado y con luchas mediante por las mujeres y por hombres también, que tengan una mentalidad abierta y no como los trogloditas que interrumpieron y hackearon el comienzo de esta reunión, ¿no es cierto? Con perdón de los trogloditas, que en una de esas tenían una mente y unas neuronas más despiertas, ¿no? Y bueno, ahí se me fue algo de lo que había dicho Claudia también, pero bueno, simplemente esto, y esperemos que pueda avanzar Chile y no queden tantos resabios
tan evidentes y tan bestiales de los genocidas de Pinochet y sus secuaces. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Erika, tus palabras finales para este espacio de conversación. Bueno, además de volver a agradecer la oportunidad, el que esto quede también en Facebook para que se pueda difundir un poco lo que estamos pensando estas mujeres en esta tarde. Es cierto que hay en nuestro hablar, en nuestro opinar, ideología, y está muy bien, y defendámosla, y hay política con mayúscula, y defendámosla. Siempre digo que no existe el o la política, porque todo lo que se opine o lo que se hace es política, ¿no? Entonces, decir eso de partida, darle, tener, en mi caso, un optimismo muy prudente, muy limitado a lo que pueda pasar con el proceso constituyente. Debe ir acompañado con movilizaciones, eso estoy clara, porque si no, no se va a lograr cambios mayores. No es una reforma, para decirle a Susana, constitucional, sino que aquí luchamos por algo que ni siquiera la Constitución del 80 lo tenía y que solo lo tuvieron que escribir a fines del 2019, es el derecho a reemplazar esta Constitución por otra. Eso es algo nuevo. Nos ha costado, en poco tiempo, diría yo, hemos tenido que avanzar y hacernos escuchar también como mujeres. El logro de la paridad, es cierto, como dice Claudia, no basta con que sean mujeres u hombres, aunque igualmente hay una mentalidad algo distinta siempre que no esté absolutamente machista y patriarcal la mentalidad de determinadas mujeres, pero sí ya es un paso, ya hay una conciencia, las tesis y nuestro cantito dijo más cosas que lo que va a decir la Constitución, y yo creo que tenemos que tener conciencia, nosotros la tenemos, ¿cierto?, de que las luchas de las mujeres ha sido dura, larga, a costos altos, y que estamos más fortalecidas ahora, pero estamos también peleando contra un monstruo que no quiere para nada que las mujeres pongamos sobre la mesa en realidad lo que queremos como sociedad. Una sociedad muy diferente donde la competencia, donde el mercado, donde el individualismo vaya siendo el disvalor y no como ahora que lo es la asociatividad, lo colectivo, etc. Nosotras lucharemos por dar más poder a lo colectivo siempre, y así es la forma en que hemos tenido logros. No creemos en que solas podamos hacerlo. Eso para terminar en realidad, y esperar y desear y luchar porque sigamos avanzando en derechos, en respeto a mujeres y en general a todos los géneros que surjan. Eso. Muchas gracias, Erika, por tus palabras de cierre. Claudia, queríamos que tomes tu tiempo para finalizar. Bueno, solo agradecerle a mis compañeras de la Fundación Sociedad y Trabajo este espacio, y también me pareció muy interesante compartir con Susana y con Erika, que vienen de mundos distintos en términos profesionales, en términos territoriales. Entonces, intentar abrir una discusión desde un lugar distinto es bien interesante, complejo y difícil, ¿no? ¿Qué hace una socióloga dentro de tres? Mucho. De tres abogadas, ¿no? Era difícil. Pero lo que sí, quiero terminar con una frase de un texto que es muy reciente, que se llama Por una Constitución Feminista, que es del 2020, y hay una frase de la Alejandra Castillo, que es una
filósofa y doctora en filosofía de nuestro país, una además muy joven, muy inteligente y muy considerada. Solo quiero leer una parte que es la que efectivamente me interpreta de este texto, y ella dice: tenemos que salir del marco elitista de la democracia en el que paridad se transformó en el privilegio de las ya privilegiadas. Me parece que ese es un desafío que tenemos que tener de telón de fondo justamente para que tengamos algún impacto, no solo antipatriarcal, sino anticapitalista también y anticolonial, ¿no? Me parece que las privilegiadas han sido cómplices de los hombres, y no queremos barrer los vidrios del techo de cristal. Con esas palabras nomás quería finalizar. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu reflexión. Este es un debate que está abierto, un debate que está relacionado con las transformaciones de nuestra sociedad, y son, por tanto, momentos de caminar e inventar caminos, inventar luchas, donde las mujeres tenemos que tener un papel preponderante en términos fundamentales. Solamente invitarlos para dentro de 15 días más, el 31 de marzo, a un nuevo debate, una nueva conversación, pero esta vez específicamente sobre el trabajo y constitución. También el trabajo es ciertamente olvidado en la constitución pinochetista. Así que también reflexionando sobre estos elementos que son invisibles y que son los elementos que al final van a construir o van a estructurar o van a desestructurar un nuevo país, una nueva forma de mirarnos. Queremos terminar solamente mandando un saludo a los rescatistas, a los periodistas, a las rescatistas, a las periodistas independientes de la Plaza Dignidad, que están permanentemente ahí y que han sufrido, ¿cierto?, la violencia, tanto política, sexual, de los agentes del Estado y de este Estado neoliberal bárbaro en que estamos, digamos. Y queremos mandarle un saludo bien afectuoso a todas ellas, a todos ellos, y con esto terminar. ¿Ya? Nos despedimos y los invitamos para que sean parte de este nuevo conversatorio, de este nuevo diálogo, el próximo 31 de marzo. Muchas gracias a Susana, Erika, Claudia, tenemos que seguir viéndonos. Así que muchas gracias y ahí nos vemos. Ya. Chao. Ya. Chao, chao. Suerte, que cuídense mucho.